El texto de hoy, tomado del primer capítulo de Lucas, versículo 26 al 38, nos centra en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el momento de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Vamos a tratar de descubrir algunos detalles que hay en el fondo de este hermoso texto y que quizá, aunque lo hemos leído o conocido muchas veces o meditado tantas veces, y quizás si hemos ido cada año a las celebraciones de las misas de la mañana de aguinaldos o las misas de preparación a la Navidad, quizá hay detalles que pasamos inadvertidos que vale la pena recordar. Lucas 1, 26, 38. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate y llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si hemos seguido los textos de estos días especiales antes de la Navidad, nos daremos cuenta que hoy, el día 20, se lee este texto lógico, el que estamos escuchando hoy, pero el día de ayer, el 19, se leía el texto de San Juan el Bautismo, el anuncio de San Juan el Bautismo. Son dos anuncios que tienen mucha similitud, digamos, en cuanto al mensaje de preparación de lo que se acerca. Sin embargo, este relato está lleno de muchos aspectos bíblicos, digámoslo así. Hay palabras y hay partes del texto que nos remontan al pasado bíblico y que nos ayudan a entender un poco desde ese sentido la importancia histórica del acontecimiento del anuncio del ángel a María. No se van a citar algunas, pero vamos a encontrar algunas cosas que quizá, si tenemos de estas nuevas Biblias que traen notas de pie de página, nos van a ayudar y nos van a remitir directamente a textos del Antiguo Testamento, donde vamos a poder hacer esa comparación. De una u otra manera, podemos encontrar en este tipo de Biblias más modernas los textos que son similares, o los textos de los cuales parece ser que nace la composición del texto de la Anunciación. Por otra parte, es importante dejarnos llevar por todo este proceso, digamos así, de la contemplación del misterio que hay en este anuncio del ángel a María. Empecemos hablando del pueblo, Nazaret en Galilea. ¿Qué era Nazaret en Galilea? Realmente era un pueblo que nadie conocía. ¿Sí? Como cualquiera de los pueblos o de los ranchos, como dicen en México, de donde venimos nosotros, que nos preguntan de dónde vienes, decimos el nombre de un pueblo y es la misma que decir nada, porque al final la gente no tiene idea clara de dónde y de cuál es el sitio de donde venimos. En el caso de Jesús, en el caso de María y de José, la experiencia o la historia nace en un pueblito llamado Nazaret, en el territorio de Galilea, y Galilea era una provincia que no era muy querida, era una provincia que era mal vista por los mismos judíos,
Y la razón de ese mal querer justamente era que estaba lleno de judíos y paganos, gente creyente y gente incrédula. Y entonces esto les daba una especie de escozor, digamos así, pensar en que esta gente fuera una gente buena, o este país o esta población, este rancho sea un rancho interesante. La verdad no, ¿sí? Tratemos de mirar un poco la simplicidad que pudo haber en la casa de María. Me imagino que este momento del ángel en la casa de María contrasta con todo lo que es la grandeza de la anunciación. Por un lado, de Zacarías, que la experiencia de Zacarías era la experiencia de un hombre en el templo, un hombre en un sitio lleno de esplendor, del esplendor de la gloria de Dios, mientras que este anuncio se da justamente en una pequeña casita, digamos así, en un rincón despreciado de la nación. Esto nos regala un primer detalle poderoso, y es el hecho de la encarnación del Hijo de Dios, que se da de una manera simple, sencilla y modesta. ¿Sí? Lo que San Pablo, en otras palabras, llamaría la kenosis, ¿sí? que tomó la condición de esclavo, que se rebajó hasta cierto punto, hasta un punto tal que tomó la condición de hombre. Miremos un poco a María, esta joven, que ya se había comprometido con su futuro esposo, con José. Justamente ese desposamiento era eso, era una especie de preboda, una especie de momento en el cual se hacía un compromiso. Creo que aquí le llaman como el engagement. Es un momento en el que deciden que van a vivir juntos, pero todavía no viven juntos. Y me imagino que María era simplemente como las muchachas de su época, como todas las jóvenes de Nazaret, una buena amiga que tenía vecinas, amigas con las cuales compartía, vivía su vida de una manera sencilla, ¿sí? Por tanto, mirándolas en el ambiente de un grupo de amigas de Nazaret, María pasaría desapercibida, ¿sí? Ahora, ese desposamiento que se dio con José, que era un varón de la estirpe o de la raza, de la casta, o le llamaríamos nosotros como de la familia de David, de una u otra manera, tenía la sangre del rey David en sus venas. Los textos lo que nos empiezan a mostrar es justamente que José venía de la casa de David, y recordemos en la lectura del domingo, creo que estábamos hablando el domingo, la primera lectura, cuando se hace la promesa a Ahaz, justamente aquella de que nacerá de la estirpe de David aquel que será el Mesías, ¿sí? María entraría entonces, por razón de su desposorio con José, en esta casta real, digamos, de la estirpe de David, ¿sí? Por eso ella, igual, además de ser sencilla, pues estaría entrando a través de este hombre también sencillo, ¿verdad? Porque aunque José era de la familia de David, era un hombre sencillo, un artesano, un carpintero, ¿sí? No tenía ningún interés, ni siquiera se le habría pasado por la cabeza de ocupar algún espacio en el trono ni nada de eso. Pero sin embargo, a través de él, de aquel hombre sencillo, se va a cumplir la promesa hecha a David. La palabra del ángel, vale la pena recordarla hoy, y pienso que es una palabra muy fuerte en el saludo, ¿verdad? Alégrate, ¿sí? Objeto de ese favor divino, el Señor está contigo. La traducción exacta, según el texto griego de este saludo, para todos los cristianos, nosotros igual la tenemos como Dios te salve María, ¿sí? Pero la traducción exacta sería como alégrate, ¿sí? Jaire, ¿sí? Llena de gracia, es la otra parte de ese saludo, que es ha recibido el favor divino, la haris, la gracia. Es la misma palabra de donde viene la palabra Eucaristía, ¿sí? De la haris, Eucaristía, la gracia, que haritomene, justamente es eso, muy llena de gracia, muy llena de la bendición de Dios. El Señor está contigo, que esa es la otra palabra que utiliza el saludo del ángel. Es una especie de buenos días de Dios a una jovencita, ¿sí? Con respeto y con mucho amor Dios le habla a su criatura. Muy buenos días, pero en ese sentido de que haritomene, llena eres de gracia, has encontrado gracia delante de Dios. Es una palabra
muy parecida, pienso yo, en algún sentido, a los saludos, digamos así, grandes y poderosos que se usan dentro de los servicios litúrgicos. El Señor esté con ustedes. ¿Sí? Y cuando decimos el Señor esté con ustedes, estamos diciendo justamente eso, Emmanuel, ¿sí? Emmanuel, la palabra, pienso una de las palabras más hermosas y poderosas que se usan en la época de la Navidad, ¿sí? Ahí esos son aspectos, pienso yo, fundamentales de ese saludo que recibe María de parte del ángel Gabriel. ¿Sí? Nos dice el texto que al oír estas palabras ella se asustó, se asombró, ¿verdad? Y entonces se pregunta, bueno, ¿esto qué significa este saludo? Los llamados que hay en la vida, los llamados, la vocación le llamaríamos nosotros, realmente en algunos momentos no son fáciles de aceptar. Dios nos desconcierta con lo que quiere de nosotros. Y en la mayoría de las experiencias de santos, ese diálogo es un diálogo donde tenemos que recurrir a la fe, porque la fe es la única que nos puede guiar para saber que lo que Dios nos pide nosotros no lo entendemos hasta que llegue su momento, ¿verdad? Le dice el ángel a María en su saludo y después en esta misión, le llamarás a este niño Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre. ¿Sí? Esta es la profecía de Natán a David. También recordamos la profecía de Ahaz, la de Natán a David de 1 Samuel 7:11, y se leyó justamente en el día de hoy, ¿verdad? No es un reino de triunfo, es un reino sobre los corazones que buscan la verdad y que quieren de verdad amar a Dios. ¿Sí? Bueno, dentro de las inquietudes de María son, bueno, ¿y cómo va a pasar esto si yo no he tenido ninguna relación con hombre? Lo que quiere mostrarnos aquí es pues que ella no había estado en ninguna relación conyugal. Este no es el único texto donde se afirma ese misterio de María, la Virgen. Hay varios textos en el Antiguo Testamento donde se habla de que la madre, la madre de Dios sería una virgen, ¿sí? Y encontramos también a través de la historia esa entrega de la misma vida y la misma virginidad como parte del sacrificio del Señor. El ángel le dice, el Espíritu descenderá sobre ti y el niño que va a nacer será santo, será llamado Hijo de Dios, porque para Dios nada hay imposible. Estas palabras, para Dios nada hay imposible, nos mueven a nosotros a entender justamente de que esa es la acción de Dios, una acción que va más allá de los imposibles de la vida. Démosle gracias al Señor por el don de este día, por el don de esta jornada que nos regala y por el don de este anuncio que nos lleva ya a empezar a entrar en el misterio de la Navidad. Dios que se hace hombre, Dios que se encarna y se abaja a la pequeñez del ser humano para engrandecer al hombre. El Señor nos bendiga y nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.